Segundo bloque de Radio APEVI, Umbrales de Inclusión, hoy viernes 20 de febrero. Hoy vuelvo a decir que estamos en este momento con Mariana Coya Carvajal y Lau Cusenza. Ya se van a ir sumando más integrantes. Con nuestra segunda entrevista. Vamos a recibir a los chicos de El hombre de la tapa con Renata. Estamos hablando de Lucas Galeano, también conocido como Tapita. También la tenemos hoy a Nadu, que hacen este proyecto, esta cuenta de difusión de rock nacional, que se llama El hombre de la tapa con Renata, y hacen un montón de cosas relacionadas con el rock argentino, enfocado en discos y artistas históricos. Bueno, le damos la bienvenida, es un gusto tenerlos acá con nosotros. Bienvenido. Un gusto, ¿Qué ¿cómo tal? estamos? Gusto. Gracias por la invitación. Bueno, para comenzar y para que el público tenga una idea de lo que ustedes hacen, ¿ustedes organizaron la movida de ir a festejarle el cumpleaños a Charly García el año pasado a la casa? Sí, 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 así es. En realidad lo que hicimos fue organizar, darle como un orden y una organización, algo que se viene haciendo otros años, Ajá. y bueno, de esa manera difundir para que más gente se entere y llegue a más personas, ¿no? Mm, Claro, porque todos los años por lo general va gente cuando van a ser las 12, va a ser, o sí. sea, el 22 a la noche para 23 se empieza a llenar un poco de gente ahí en la esquina de esa Avenida Santa Fe y Coronel Díaz, pero este año es como que quisimos dar a conocer a mucha más gente porque había muchos fanáticos que no sabían que se hacía esta movida. Es como que le dimos difusión a algo que ya se venía haciendo y era algo muy de nicho, digamos. Era algo que circulaba de boca en boca, eso de juntarse. Y bueno, ustedes lo hicieron a través de las redes, que es una cosa que explota, ¿no? Uno nunca sabe a dónde llega. Y, Claro, y- exactamente. Bueno, ¿y cómo fue la experiencia? Supongo que se han emocionado, ¿no? Cuando Sí, sucedió. sí, literalmente. Sí, Yo lloraba de emoción porque no podía entender lo que estaba pasando. Uno desea que la gente se entere y llegue, pero se acercaban las personas a decirnos, chicos, gracias por hacerlo, qué lindo esto lo que hacen. Y ver gente de todos lados, de pueblos, de otras provincias, fue muy emotivo porque, bueno, también creemos que es una de las personas que tenemos hoy todavía con vida y hay que hacerle saber que lo sabe, pero bueno, digo, en el día sí, de su cumpleaños, lo que el pueblo argentino lo quiere, ¿no? claro. ¿Cuál es para usted la importancia que tiene el rock argentino para nuestra cultura? Linda pregunta. Para mí es Hermosa. una parte clave, por lo menos de los años 70 en adelante, Mm, la parte cultural del rock es muy importante. Es mm, parte de la identidad argentina, es parte de la cultura popular argentina, obviamente con tantas cosas que pasaron en el medio, pero creo que por lo menos de los 70, 80 y 90 fue una parte Mm. sumamente importante. Sí, también es como una manera de, en vez de leer libros de historia, ¿no? Escuchar artistas de cada década es una manera de aprender sobre la historia argentina también, por medio de claro. las canciones y la música. Entonces es otra manera también de conocer nuestra historia, creo, por medio del rock, ¿no? Mm. Antes de saludar a las chicas, que también van a empezar con las preguntas, ¿es cierto esto del mito fundacional de que como que La Balsa o Los Gatos es el primer grupo de rock nacional argentino? Y siempre está en debate. Es como que para nosotros nos gusta el mito. Sabemos que hubo muchas bandas de rock antes de ellos, pero creo que es lindo quedarse con la idea justamente de que fue la balsa, que es los gatos. Sí, Crean, inclusive, no sé, pasar acá, bueno, nosotros ahora estamos en 11, pasar por la esquina de No, la Perla claro, y decir, uy, acá se hizo la balsa, en el baño de la Perla. claro, en el Entonces, baño de la perra. bueno, tiene esa cosa, sí. no sé, tanto los gatos como puede ser Manal, puede Manal. ser Box Day, puede ser Manal, Box Days. Bueno, los gatos son como siempre lo Sí, más sí, importante, reconocidos como la base de mm, todo lo que vino posteriormente. en idioma, bueno, español acá, Claro, ¿no? Claro, claro, me imagino que para todos nosotros, no importa si fue verdad o no, es un trabajo más para eruditos, quizá investigadores, pero nosotros nos quedamos con eso que ustedes dicen, ¿no? De la perla, del baño, No de mueve la aguja, Tanguito, digamos. claro.
Bueno, quiero empezar ahí le saludamos a Gaby también que se incorpora, a Mariana Coda Carvajal. Hola Mariana, bienvenida nuevamente. Tienen las fans, el público presente en la puerta de lo de Charly García, saludar a las 12 de la noche en persona Y la para el gente, cumple. claro, a las 12 de la noche se cantaba el feliz cumpleaños y el himno, y ahí fue un momento como muy emotivo, ese puntualmente. Y es eso que vimos, nada, circular por las redes de la esquina Charly García. ¿Eso cómo fue? ¿Se puso un vinilo o es algo que se armó digitalmente? Pues no lo No, sé no, realmente. está ¿Está? oficialmente Claro, Ah, cartel. hay mirá. un cartel puesto de la ciudad en la puerta de la casa de Charlie. Pusieron un cartel, esos de señal de calle, que Ah, dice sí, sí. para ambos lados esquina Charlie García. Para el día justamente que se puso como nombre esquina Charlie García, la señal, ¿viste? El piso, el paso de señal para Sí, caminar. sí, sí. La Bueno, Ah, cebra, digamos. claro, bueno. digamos que se editó para que parezca un piano visto desde arriba. El Mm, subte se le puso esquina Charlie García. mirá. Pusieron un montón de afiches en las paradas de colectivo que todavía siguen hasta Algunas ahora. sí. Sí. Mm. Sí, incluso Fue toda una sí. movida muy interesante. O sea, que hubo un reconocimiento oficial, un apoyo también por parte de las autoridades de la ciudad a Sí, esta sí, Sí, movida. sí. inclusive para la vigilia, eh, la policía de la ciudad también colaboró porque llegó un momento donde se iba Mm, cortando la calle Coronel Díaz y nosotros, bueno, claro, y la policía misma nos dijo, chicos, relájense, pusieron unas vallas. mirá. De hecho, vino Gastón, el dueño del taxi con el que se grabó In the City, el videoclip, y también la gente se pudo sacar fotos y la policía Ah, nos ayudó a que salga todo ordenado. claro. Y inclusive cuando se fue Charlie y volvió en el auto, también, obviamente, la gente se le tiraba encima, pero salió todo muy prolijo. Sí, Charlie en un momento, a qué hora salió? Porque él se fue con unos amigos a festejar, Sí, ¿no? se A fue a un la bar. fábrica, se fue Sí. a pasar su cumpleaños, obviamente, y se habrá ido cerca de las 10:30, Sí, más o menos sí, 11. Ajá. Fue a la fábrica, que es un lugar para escuchar música, que en su momento en los 90 fue la sala de ensayo de Charlie. Hoy Ah, le pertenece a Matías, que es el dueño del lugar, y lo dejó hermoso. mm, Y hoy en día se hacen eventos todavía hoy, y por lo menos una vez al mes Charlie va a ese lugar. mirá, Es su qué lugar bueno. favorito últimamente. de hecho Mm, pensamos que no volvía, dijimos, es un demente que venga porque la gente no se iba, de hecho se empezó a ir como a la 1:30 de la mañana. mm, Y volvió, y volvió y la gente, o sea, nadie lo esperaba, y volvió y fue un descontrol claro. lindo, digamos. Bueno, quiero saludar a Lau Cusenza. Hola, Lau. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Nuevamente, pues ya nos saludamos, pero bueno, ella nos transmite les transmite a usted una pregunta acerca de la comunicación dentro del rock nacional. Eso es interesante porque con el tiempo han cambiado, ¿no? Estoy pensando desde los 60 hasta, bueno, pasando por, no sé, los fanzines, un montón de medios de comunicación que se han ido adaptando hasta llegar a ahora la situación digital. ¿Ustedes cómo se les ocurre? Bueno, yo me sumo a la pregunta de Lau, ¿no? Para completarla un poco con algo que yo también quería preguntar, ¿cómo se les ocurrió armar este proyecto de comunicar contenido sobre el rock nacional, histórico y presente? Y nació por allá a comienzos de 2019, cerca de febrero. En ese momento estaba haciendo stackle en Instagram y veía una página que me gustaba mucho de Sumo, que subía contenido, subía efemérides, subía Mm, memes, subía mucho contenido, pero de Sumo, las pelotas de videos. Y yo que soy fanático de Luis Alberto Spinetta, me dije, che, me gustaría que haya algo así, pero de lo que a mí me gusta, mm, que es específicamente Spinetta, y bueno, también me gusta mucho Charlie, ¿no? Que ya es de nicho, Luis, Claro. además, o sea, sí, Entonces un poco ahí nació, por eso la idea del nombre El hombre y la tapa, que viste el disco de Almendra. sí. Bueno, el muchacho que está en la tapa se llama El hombre de la tapa. El hombre de la Y de tapa, ahí que sí. viene el inicio de la cuenta relacionado a Spinetta.
Y de a poco me fueron mandando mucho contenido, es como que se diversificó un poco con los seguidores que iban llegando. O sea, dejó de ser tanto Spinetta y empezó a ser un poco más variado. Obviamente el centro para nosotros, porque nos encanta, siempre es Charlie Spinetta. Pero Claro. se sube de todo un poco, cosas de otros artistas, Mm. fechas y demás. Y además de comunicar, de elaborar y de comunicar contenidos, empezaron a armar eventos, ¿no? Que eso debe ser difícil también. Y requiere tiempo, energía, mucha energía. Es divertido Sí. porque también toda la parte previa es muy divertido, es cansador también. Mm. Pero bueno, también nos saca de la parte más nerd de estar Mm. todo el tiempo haciendo cosas en la virtualidad, Claro. salir a hacer cosas en la vida real, eso también está bueno. Entonces no siempre es tan lineal lo que hacemos. Vamos Mm. y venimos con eso, con las charlas que damos Claro. también, ahí en 40. eh, Está bueno en ese sentido porque son diferentes maneras de comunicar o difundir saliendo de la virtualidad, ¿no? Y conectar más con las Con la personas y gente, nosotros mismos claro. con... Sí, Mm. sí, eso es clave. Mm. Y algo que yo noté, bueno, quizá ahora con esta movida de Charlie que se hizo más conocida, esto de ir a visitar lugares históricos, estoy pensando, bueno, en Villa Urquiza, ¿no? Donde vivía Spinetta, que hay, incluso hay unos murales, tanto de Spinetta como de Cerati. Nosotros hablamos en un momento con Oski Dibiase, que es el muralista, y nos contó un poco también esta manera de difundir a los artistas como en sus lugares cotidianos. Ujú. Bueno, pienso también en Luca, en el Abasto. Mm. ¿Hay armado como un circuito donde van los turistas o, no sé, los aficionados a una especie de peregrinación a ir a ver esos lugares? ¿Ustedes un poco también participan de esa movida? No, o sea, existen, hay Mm. un montón de propuestas así, inclusive en zona oeste, que es donde soy yo, también hay un circuito, Sí, porque bueno, zona oeste también es como una de las cunas del rock acá en Buenos Aires. Nosotros no participamos de ninguna de esas, sí hacemos cosas muy puntuales, por ejemplo, bueno, para el cumple de Luis hicimos una mateada en la Puerta de la Diosa Salvaje. sí. em, la idea también teníamos pensado hacer algo en el barrio de Belgrano, donde él nació, Mm. como más desde ese lugar, no de hacer circuito. Claro. Por lo menos por ahora no. Claro, sería puntualmente juntarse para celebrar de alguna Sí, manera. algo Claro, concreto, claro, exacto. está buenísimo eso. Bueno, quiero saludar a Gaby López Marino. Hola Gaby. ¿Qué haces, Mía? Bien. Bueno, ¿alguna preguntita? Eh, en cuanto ¿cómo? A Spinetta, ¿alguna canción conocida que ustedes se sientan identificados? Mm, wow, qué pregunta difícil. Mm. Em, una de Luis y me gusta mucho Albert Veraz. em, y ay, bueno, tengo un par más, pero no, no, ahora es como, Yo estoy pensando, cuando me dicen eso es como que me cuesta mucho elegir una sí, canción, ser artista que sea, porque siento que todos vamos cambiando de gusto y todos al tiempo tenemos una canción que nos gusta más o que sentimos que nos representa y sí, como nosotros cambiamos, cambian también nuestros total. gustos. Asilo en tu corazón. Hoy sí es un temazo. Hoy elegir un tema, la verdad, no se me ocurre ninguno. Bueno, Mm. Hoy bien, O vamos a todos. ahorita responder dos. yo respondí, hice la tarea. Mm. Y, Y- ¿cuál es para ustedes? Ah, perdón, sí. ¿Qué? No, no, ¿ibas a nombrar algún tema de Spinetta o...? No, Ah, no, no, quería preguntar para ustedes, ya que estamos con Spinetta, ¿cuál es la esencia de Spinetta? ¿La poesía, la música? Mm, ¿Por qué qué nos buena llega pregunta. tan profundamente, ¿no? Al Mm, alma. yo creo, o sea, es como una sensación que me da, porque es, yo siempre, eso cuando hablamos de Spinetta,
así en diferentes contextos, digo, Mm, era un tipo tan simple de comunicar que parecía complejo, pero hablaba de cosas simples y básicas de la mm, esencia del humano, mm, que en los tiempos de ahora, donde todo tiene que ser rápido, claro, no hay tiempo para asimilarlo, entonces mm, no se comprende. Pero para mí era como hablaba tan desde la honestidad y la genuidad del ser humano que iba directo, o sea, no es que hay capas que hay que pasar, simplemente hay que estar abierto a eso, ¿no? Como al conectar con la esencia de uno, entonces llega al toque. Para mí va por ahí. Era un tipo que hablaba desde ese lugar, entonces, y estaba conectado con eso. Si no es imposible, me parece. Eh, ¿A usted les interesa, digamos, cubrir, entre comillas, o trabajar desde la comunicación lo que es el ritual de los recitales, por ejemplo? Toda la Mm. previa, el folclore, entre comillas, ¿no? Y Eh, tenemos algo de contenido respecto a eso. sí, Fuimos a claro. cubrir un par de eventos, un par de recitales, un par de entrevistas. Estamos de a poquito metiéndonos en ese mundo. Ajá. ¿Y por dónde se arranca? Sí, porque uno va a cubrir un recital. ¿Ustedes qué es lo que ven, qué van a buscar y qué cosas, qué detalles ven que uno, por ejemplo, cuando va como público no ve a primera vista? Y yo creo que lo peor que es que te tiene que gustar la banda, te tiene que gustar lo que estás viendo, porque si no, como que se vuelve algo Mm, muy monótono. Sí, y como claro. para cumplir, ¿viste? Lo mismo cuando nos llegan propuestas para trabajar con la prensa o la Sí. difusión. Nosotros, si no estamos conectados con la obra de ese artista, Mm, y por ahí preferimos decir que no nos ha pasado hasta ahora, pero nosotros sí. tenemos como algo básico de que tenemos que sentirnos interpelados por ese artista que vamos a trabajar, porque tiene que haber una conexión real, más allá del objetivo laboral o lo que sea, Sí. te tiene que llegar para poder abrirte y que sea genuino todo, desde Mm, cubrir o difundir, cómo redactar. mm. O sea que les Y no sé qué piden. más cuando... Ah, ¿Cómo? no, digo, les piden de bandas o de proyectos artísticos para hacerle la prensa. Sí, sí, me suelen pedir. Mm, Iba a decir que también cuando hablas con personas, algo que llama mucho la atención es como que te das cuenta, ves una persona que tiene ganas de contar algo, tiene ganas de decir, tiene ganas de hablar, ya no sé, lo transmite por En la esencia. fila, por ahí, que lo eh, están esperando para entrar, sí. eso y, tapitas más de... y sabes que Ah, te acercás y la persona esa tiene ganas de hablar y contar su historia y decir por qué me gusta, por qué me siento identificado con este artista. Y cuando coinciden esas dos cosas, se vuelve algo muy lindo ante la cámara, me parece. mm. O sea que vos tenés un ojo ahí para percibir quién está dispuesto a abrirse. Él, para Ah, esas Sí. cosas, yo quizás claro, más para otras cosas, pero él para ir con claro. el mic, yo le pregunto y todo, pero él dice a ese, bueno, y ahí yo, taca, taca. Pero él pone el ojo y acierta, ¿podés creer? Mm. ¿Y cuál es el mejor recital que hayan ustedes presenciado, tanto sea trabajando o no, como público? Trabajando y el Alfonso, tal vez. Sí, y yo pienso en algún recital que me haya gustado mucho y el cumpleaños de Charlie Mm, en vivo, fue un Mm. recital chiquito, privado, creo que fue el recital que por lo menos yo guardo con mucho cariño. El recital de Charlie en el CCK por sus 70 años, lo vi en segunda fila, ah, Mm. también me parece que, bueno, recitales que yo guardo con mucho cariño. Claro. Después, no sé, recitales familiares, quizás, alguna vez con mi familia fui a ver a Boss Day. mm, Creo que son recitales que guardo con mucho cariño. Sí, a mí el que me gustó, bueno, el que recuerdo así muy marcado fue mi primer recital, que fue a ujú, los 11 años. Fui a ver a Luis. Ese fue como el primero y el que me quedó como ahí, como un sello, y bueno, es como medio ujú, imborrable, ¿viste? Pero después trabajando, bueno, con Fonsi y las Paritarias, que es una ajá. banda que también son de zona oeste y de capital. Nada, se pone picante en los pogos y compartirlos Ah, juntos mira. está bueno porque conectamos con esa banda un montón. Ah, buenísimo. Bueno, voy a volver con Mariana. Marian, adelante, por favor. Eh, ¿A quién más se les ocurriría hacerles el homenaje Mm.
como se dice, eh, estando en vida. Bien. Una pregunta, ¿qué Qué más le buena haríamos a un pregunta. homenaje que esté con vida? Yo siento que hay muchos personajes que son importantes para la historia de la música y que quizás no tienen el reconocimiento que Mm, deberían tener. No sé, quizás Fito Páez sí tiene un poco ese reconocimiento, pero pienso capaz León Gieco no. sí, A muchas bueno, mujeres tampoco no tienen el también reconocimiento, no sé, Fabi Fabi Cantilo, Cantilo, Ela Lizarazu, sí. hay También pienso en Ricardo Mollo. Ricardo Mollo. Eh, Me parece que es uno de los músicos que al día de hoy, o sea, junto con Divididos, ¿no? O sea, se mantienen ahí como y con calidad y con, ¿no? Y también por la persona, o sea, Ricardo es un tipazo y creo que le falta más como ese reconocimiento por parte de nosotros, los argentinos, digo, ¿no? Claro. Hace poco hicieron en Divididos en unos shows en Movistar Arena donde me llamó la atención que hubo después como se pasó además del recital, un documental y Ricardo, la banda habló con el público, ¿no? ¿Ustedes estuvieron ahí? Hermoso. No, no No, no estuvimos. lo vimos. No, 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 no. Pero lo vimos y impecable, o sea, Mm, sí, divino. O sea, bien hecho, mm, claro, para comunicar desde también, ¿no? Desde dónde producen, desde dónde mm, crean. Que creo que cuando uno se abre es más simple todo, ¿viste? Por ahí es todo tan, bueno, vamos a mostrar esto y así. Sin embargo, cuando los artistas se relajan y se muestran, lo digo porque soy artista, es más simple todo. ah, Y mm, ya está, y es imposible que salga mal, digamos. mm. Bueno, vamos a hablar un poco de discos. ¿Cuáles son para ustedes, bueno, eso a ti, a gusto personal, ¿no? Como los mejores discos, Buena los que más les pregunta. gustan a ustedes de la historia del rock argentino? Si se Ay, puede se así. pone la mente en blanco nuevamente. También en blanco. Así lo que salga, Eh, ¿no? y bueno, te doy tiempo mientras se me ocurre mucho Artaud. Sí. eh, Después me gusta mucho Tricks Modernos de Charlie. eh, Vida también me parece un discazo. Mm, eh, Jardín de los Presentes mm, de Invisible. eh, y es complicado. Sí. mm, Yo creo que, bueno, lo que mencionaste, Click Moderno, Ortó, quizás si salgo un poco de ahí, se viene quizás el Manal homónimo, Ah, es una nube, no mm, hay duda, mm, del hospicio, todo muy setentoso. sí. mm. Capaz más de los 80 se me viene, no sé, Locura, se viene quizás Bang Bang. Batman. Si pasamos a los 90, que se te viene alguno de los 90 especial. Sí, sí. Bueno, sí. Eh, sí, especial de Viejas Locas, decís vos. Sí. Sí, es un discazo. Y también Vivo Acá, de Divididos, me gusta mucho ese disco, pero creo que es más de los 2000, no me acuerdo. De los 2000 justamente, alguno. Yo Vivo Acá. Jessico. Ah, bueno, con Babasónicos de grande conecté. Así, un poco va a salir también Sí, de sí, Charlie sí, sí, Spinetta, porque sí, bueno, si lo podemos nombrar sí. por cada uno Eh, de cada década. sí. Bueno, Gulp también, Gulp me y parece de la un... década del 10 el que te gusta a vos, usted. Usted señálemelo, me parece un bandón de la última Ah, década. Ahora ayer sacaron un disco nuevo, todavía no lo escuché porque estamos sí, laburando bastante. Pero Usted señálemelo es una banda de Mendoza que mirá. en los últimos, sí, 10 años hicieron, me parece un buen disco y el disco 2 es mi favorito de ellos. Sí, Mm. bien ahí, amigo. Bueno, llegamos más o menos a este recorrido hasta el 2010, un poquito más, pero ¿ustedes qué creen que cuando en el futuro haya que recordar discos? Porque ahora, más que discos, uno como que accede instantáneamente a una plataforma. ¿Cómo creen que uno se va Mm, a acordar de qué discos le gustó o si se va a acordar más de canciones que de discos? Porque ahora es eso, mm, ¿no? Más que la obra del artista, lo que se va escuchando, hablo a nivel general, ¿no? mm, Son temas mm, que después por ahí se pueden armar conceptualmente, mm. pero no está quizá la imagen del disco como uno conocía antes. Qué buena pregunta.
Claro, se pierde un poco la Sí, experiencia de lo que era escuchar música, porque antes estaba todo el ritual, digámosle, de poner el cassette, poner el o de caseo, poner poner el el Ah, vinilo, o vinilo, el poner el CD. CD. Encima el ritual también de abrirlo, de ver que Sí, venía con un librito, de escuchar todo de corrido. sí, Yo no recuerdo la última vez que escuché algo de corrido de comienzo a fin un disco, de pongo a no. pensar. No, de hecho Sí, vamos puntualmente al costo, o sea, antes no sí, había manera y eso también era que el tiempo vaya más lento. mm, Eh, y tocar, ¿no? O sea, agarrar el disco o el cassette, abrir, sacar que estaba plegado, no sé, mismo ponerle la lapicera para que... Había toda una conexión con el claro, objeto que creo que eso. nosotros un poco intentamos, como con esto del libro de rockeritos, o hacer una atención cada vez que damos una charla, como volver al objeto, o llevamos a las charlas las cosas para que la gente, capaz los más jóvenes, lo toquen, como que volver a las bases, ¿no? Creo que es algo que nosotros intentamos en la medida que hacemos las cosas, de que en algún punto se conecte con eso, yo creo justamente. que hay un poco una movida igual de las Mm, nuevas generaciones, por lo menos un nicho de volver a aquello que del pasado. Leí varias encuestas que decían que hoy en día los que compran más vinilos son jóvenes. mm, Y son Ujú, gente que no, que nunca se no, sí, relacionaron con los vinilos. total, Es algo atemporal para sí, ellos, pero sí, lo ven como algo especial, algo único, y están tratando de volver sí, a escuchar con dispositivos viejos. claro. Algo que se está poniendo de moda, digámosle, y bueno, por algo también el precio de esos productos cada vez son más claro, caros. En algún momento se decía que el CD era más caro porque era más caro que producir el vinilo. Ujú, Hoy en día el vinilo es mucho más caro que un CD. total. mm. Claro, a mí yo mientras hacía la pregunta pensaba, en el futuro por ahí no les podría preguntar cuáles son los mejores discos o los discos que a ustedes más les gustaron, porque ¿qué vamos a pensar en la virtualidad, en la liquidez de, bueno, ¿qué escuchaste de Spotify hace Claro. 10 años? No sé, ¿A qué no, ya ranking tenías de escucha? claro, ya se De olvidó de playlist. todo eso. Ojalá que con esto que dice Lucas, de volver al objeto, de, bueno, o a Mm, atesorar o tener esa relación con mm. el objeto, con el vinilo o con el CD, bueno, recuperar un poco de eso de la obra del artista, no tanto Sí, eh, sí. ¿no? La virtualidad que nos hace perder un poco lo que es la obra entera del artista. Sí, totalmente. De hecho, ayer hablaba con un chico que nos sigue, con Mateo, que eh, vio una historia que subí del disco del Jardín de los Presentes y me dice, ¿lo tenés? Me muero. Le digo, sí, era de mi papá. Mm, Entonces, para mí el valor agregado también de quién era ese disco, o sea, que el vinilo, lo tiene uno. Bueno, me dice, yo averigüé, me querían cobrar 800.000 pesos sí. el vinilo, sin saber de quién era, ¿no? Entonces digo, como que el valor, el valor simbólico, perdón, del objeto en sí, ¿cómo cambia? Porque depende de quién era, ¿no? De recuperarlo, capaz que, no sé, los padres, bueno, sí, es un vinilo, qué sé yo, no es el caso de mi papá, pero pasa, ¿no? Que mucha gente tira cosas a la calle, ¿no? Libros, vinilos, cassettes, y uno no puede entender, ¿no? Como, Claro, claro, total, es que es como un material de descarte, ¿no? sí, Que es ya un está, ¿no? poco, Como no claro, sirve, ¿no? claro, Mm, como pasar de una plataforma a otra, una aplicación a otra, pasa lo mismo con algunos objetos, pero bueno, por suerte no todo está perdido, me parece que hay todavía no, una lo recuperación vamos a... Mm. cultural, ¿no? Bueno, estamos en los últimos minutos de esta charla, que hay un montón de cosas por hablar, pero vamos a ver qué podemos seguir conversando. Quiero darle nuevamente el pase a Gaby. Mm, eh, lo fueron a ver ay, a Fito Páez cuando fue lo del bicentenario No, yo no. ¿Vos? No, en ese lío. lo vi hace poquito, hace unos años, cuando fue lo del amor después del amor. Fui a un par de Mm, fechas en Vélez. Tengo pensado ir a verlo ahora en Ah, Rosario, mira, que va a tocar el mm. 14, 15, uno de esos en el días monumento, ¿no? en el Monumento a la Bandera. Eh, Son las veces que lo fui a ver a Fito, que lo Sí, voy a ver ahora, que se me viene en la sí, cabeza. yo en un Cosquín Rock, que fue en el Cosquín que estuvo Charlie, León y Luis. Ahí fue que lo vi, pero no, después solo no. Por ahora, Yo ese año estuve, vi un ratito y después me...
Qué lindo. Bueno, La bien. voz y el destino. Genial. Bueno, como queda muy poco tiempo, quería hacer como no tres preguntas, pero que hablemos o que hablen ustedes de tres cosas de así de una que son rockeritos que ahí vos, Nau, lo nombraste, Sí. de qué se trata, después también el ciclo disco abierto, o los ciclos disco Sí, abierto, y también las nuevas bandas que ustedes, bueno, de alguna manera están difundiendo. Hay una, por ejemplo, acompañando. que es claro, que unos chicos se llaman los primos, ¿no? Los Que son, primos es una banda de niños prácticamente. son niños, tienen entre Claro, 12 y 14 años, claro. son de zona oeste también. Eh, y bueno, van a estar justamente mañana tocando en 40, en Ah, Chacarita, en la presentación de Rockeritos. Eh, que bueno, Rockeritos es un libro para colorear para niños de 0 a 150 años. Y mm, hicimos tres por ahora, Claro. que es uno general. El primero es de rock en general, o sea, tenemos de Los Abuelos de la Nada, bueno, Luis, Charlie, Soda Stereo, Los Redondos, Humo, Gustavo Cerati, Fito. El segundo es de Luis y el tercero es de Charlie. mm. Acá tenemos justamente para mostrar, no sé si A se puede ver, ver en cámara. sí, Este es el el 2 por de ejemplo, que es el Spinetta. de Rebulitos de Luis Alberto Spinetta, claro. Mm, Sigamos viendo un poco. a ver. Se ve acá, por ejemplo, Artaud, del disco Artaud. Ah, Pescado Radio, Acá sí, sí. tenemos una ficha Mm, de Invisible, acá tenemos un disco de Almendra. Vamos viendo, ¿sabes? Más que nada para pintar, acá tenemos justamente El nombre de la de tapa. la media tapa. Acá tenemos a Spinetta con Charlie y Renata. Y así son un montón de dibujos. Acá tenemos otro Luis. Lo hacemos con mucho amor, cariño y respeto. Sí, porque además de que ser para colorear, nuestra idea era como también que sea algo educativo. sí. Entonces, abajo de cada ilustración hay una referencia a esa ilustración y alguna frase del artista que indica un poco la personalidad y de dónde crea. Que, Mm. bueno, datas para niños que, bueno, aprenden mientras pintan, ¿no? Claro, lo van iniciando en todo este universo del Y rock. Sí, nos han dicho, están adoctrinando niños. Y Claro. bueno, Y uno sí, elige ¿por cómo qué no? adoctrinar. O sea, tampoco está No tan está, mal lo que no está tan mal, claro. Eh, les iba a preguntar, bueno, es muy linda el origen de esto, vos, Lucas, lo has contado, de cómo surgió la idea de, vos querías hacer un regalo, ¿no? Para un Sí, niño, una niña, y bueno, quería hacer algo como personal, algo, ¿no? Original, y se te ocurrió. claro. Fue Yo así la tengo historia, ¿no? uno de mis mejores amigos, se llama Nadir, tiene su hijo Salvador, se venía a su cumpleaños, y yo pensaba, le quiero regalar algo que tenga mi impronta, que algo que no sea un regalo que se puede conseguir en cualquier lado, y Mm. dije, le quiero dar un librito para pintar con cosas de rock. Entre medio también tenía dibujos de una banda que le gusta al chiquito, que es Los Tabaleros, una muy buena banda también de folclore Ah, rock. sí. Pero tenía entre medio un Charlie, una Spinetta, ya tiraba rata ahí. todo lo que me gusta a mí. Y de ahí se lo mostré a Nado y dije, che, ¿te gustaría uno para tu sobrinita? Y ahí es como que me hizo el clic, che, esto está bueno y mucho más niños le gustaría tenerlo. Mm. Que además yo pensaba, porque cuando me lo dice, yo digo, nosotros no tuvimos en la infancia así de hecho, hoy no existen. O sea, no sé, No, nosotros no encontramos. Están claro. los de los comunes de siempre, de lo que está de moda, y no hay así. Dijimos, bueno, hagámoslo. Lo Mm. encuadernamos a mano y todo autogestivo. Mm. Bueno, se puede conseguir mañana, por ejemplo, ahí en 40, se puede Exactamente. comprar. Bueno, ya que Sí. estábamos un poco a difundir, a vender un poco ese evento, ¿a qué hora es? ¿Dónde es? Y bueno, ¿en qué va a consistir? Bueno, es mañana, a las 18 se abre en puerta, en 40 es en el barrio de Chacarita, acá en Capital. Mm. Eh, a las 19 empieza la presentación, 19:45 arrancan las bandas, así que 9:30 estarán terminando aproximadamente, temprano, porque es para niños. Mm. Eh, Menores de 10 años pasan gratis, Sí. con un adulto obviamente responsable a cargo, Bueno. y la entrada está a 8.000 pesos. Eh,
y se puede comprar por eticket.com.ar. Bien. Bueno, creo que es la última, no nos va a quedar más tiempo. El ciclo disco abierto, ¿de qué se trata? El ciclo disco abierto es justamente un ciclo en el que nosotros ponemos un disco en cuestión, un disco sobre la mesa. Ahora, por ejemplo, estamos dando un spoiler, ¿no? De Bueno, parte de la religión, pero lo usamos para ejemplo. Vamos a hablar de parte de la religión, vamos a hablar de cómo nació, vamos a buscar fuentes de época, de distintos autores, de distintos músicos, de cómo nació, cuál es el origen, cuáles son las inspiraciones, de qué tratan las canciones. Entre medio nosotros damos nuestra interpretación de cómo fue, hablamos un poco del contexto histórico y en la segunda parte siempre tenemos un entrevistado. Este entrevistado en cuestión siempre tratamos de que se relacione con el disco puntual o con la persona de quién es el disco. Claro. Eso es un poco de lo que va. Tuvimos hasta ahora de Charlie, de Spinetta y de Fito, y hasta Sí, ahora la dimos siempre en B40 también, y dimos claro. una en Rosario también. el año pasado, justamente de Fito, El amor después del amor. Mm. Bien, bueno, creo, a ver, chicas, ¿tienen alguna pregunta para finalizar? Si no, bueno, les vamos a agradecer muchísimo por este encuentro y bueno, vamos a seguir de cerca todas las actividades y por Bueno, supuesto, para seguirlos en las redes, ¿a dónde tenemos que dirigirnos? El hombre y la tapa con Renata, Es en Instagram, ¿no? en en Instagram, Instagram. claro. Bien. Bueno, chicos, También, sí, nada, agradecerles el tiempo, las preguntas estuvieron buenísimas. O sea, si después esto queda grabado, por favor, por supuesto, compártanlo. sí, 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 Estuvo estamos, divertido. Gracias por el interés en lo que hacemos. Para nosotros es muy valioso eso y que se difunda. Así como nosotros lo hacemos, ustedes también difunden. Así que gracias por ese tiempo y el interés. bueno, un abrazo grande, hasta la próxima. Un abrazo Chao, muchas grande. Que anden gracias. bien, chicas. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Adiós. esto fue Chao. Radio Apevi, Umbral de Inclusión. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Bueno.